Buen día a todos. Se sabe que se ha vuelto muy importante la educación en robótica y sistemas inteligentes hoy en día, dado que el uso de microcontroladores con sensores añadidos permite hallar soluciones que dan un comportamiento inteligente a muchos sistemas. Es necesario que se entienda el papel de los sensores para adquirir datos que el microcontrolador administrará. Un sensor trabajando correctamente proporciona los datos correctos en el momento necesario. Es por ello que surge esta propuesta de práctica para calibrar sensores digitales para microcontroladores en una placa, dado que es importante comprobar que el dato adquirido refleja realmente lo que sucede. En el transcurso de la presentación se propone un esquema de práctica para que los estudiantes asimilen la importancia de ello y lo puedan ejercitar. Este artículo es presentado por la maestra en Ingeniería Industrial Viridiana Núñez Ríos, por los estudiantes de Ingeniería Industrial Ramón Romero, Jessica Ortega y Oscar Rodríguez, y el estudiante de Ingeniería Mecatrónica Carlos Cervantes. Siempre hay algún tipo de medida que es uno de los principales parámetros en un sistema o proceso. Para dichas mediciones del parámetro de interés, se puede crear un sistema de adquisición de datos utilizando Arduino combinado con sensores adecuados. Dado que Arduino tiene buena confiabilidad, robustez, conexión estable, es de bajo precio, puede usarse como control sistema desde varios niveles de complejidad del mismo, además de contar con el respaldo de una gran comunidad en la red, lo que brinda una gran cantidad de información disponible gratuitamente. Para todo esto es importante aclarar que Arduino puede ser un dispositivo de adquisición de datos válido siempre y cuando el sensor está calibrado correctamente, dado que no muchos conocen el efecto del nivel de error generado por el sensor. Los sensores están diseñados y probados para medir las condiciones de la ubicación donde se fabrica, lo que puede provocar una desviación de los resultados en otras ubicaciones. Por tanto, conviene conocer con mayor precisión las características del sensor a utilizar en algún lugar de interés. La calibración se realiza comparando el valor obtenido en el sensor con el obtenido en la medición manual por un método estandarizado que se tomó al mismo tiempo. Los datos recopilados se ajustarán a la salida del sensor para que el valor detectado genere una medida cercana al valor obtenido con el método estándar. Comúnmente, los sensores digitales cuentan con pequeñas diferencias en las establecidas en sus hojas de datos, dado a su producción en cadena, y la calibración puede mejorar el rendimiento del sensor digital. Se buscó en la literatura técnica correspondiente los procedimientos para calibrar sensores digitales para la adquisición de datos, en particular con Arduino. Se formó una lista de algunos de los tipos de sensores digitales más empleados y se buscó un método de calibración reportado con sus resultados. A partir de los métodos estudiados, se formuló un procedimiento general de calibración plasmado en un diagrama para mejor entendimiento y comunicación. Después se programa la reproducción de los métodos encontrados para definir de manera más precisa las instrucciones y apoyos para práctica. Como resultado se obtuvo que para la realización de prácticas de calibración se tienen que cubrir varios pasos básicos, los cuales son cuatro: los materiales, aparato de calibración, proceso de calibración y al final el análisis de calibración. Se presentan los elementos a cubrir en cualquier práctica de calibración de sensores digitales conectados a un microcontrolador gráficamente en un diagrama a continuación, donde tenemos que los materiales se refiere a los sensores con documentación, un Arduino Uno, computadora e instrumento patrón. Posteriormente, en aparato de calibración tenemos que son elementos de construcción. Para el proceso de calibración tenemos que son datos obtenidos de sensores contra datos de patrón y es donde se crea el modelo de relación. Y posteriormente, en el análisis de calibración, la ecuación de la regresión se usa para transformar los datos y se programa en Arduino para hacer una prueba de verificación al final. Una medición común es la temperatura. Se ejemplifican los pasos de calibración de un sensor de temperatura QY028 a continuación. La placa cuenta con un rango de medición de temperatura de menos 55 grados centígrados a 125 grados centígrados, con precisión de medición de más menos 0.5 grados centígrados. La calibración se realiza por el método de comparación, usando como medio de comparación un baño líquido. Se mide la resistencia eléctrica entre el aislamiento y los terminales de conexión. Esto debe ser como mínimo de 1 megaohm.
En caso contrario, indicaría que hay contacto eléctrico entre el sensor y la cubierta del termómetro, lo que hace no apto el termómetro para calibrar. El equipamiento y materiales necesarios para realizar la calibración de termómetros digitales que el laboratorio debería disponer son, primero, medios de comparación, que podría ser baño líquido o un horno de bloque metálico según sea el caso de aplicación. Posteriormente, termómetros patrones. Idealmente, el termómetro patrón debería presentar una mejor resolución que el sensor a calibrar. Posteriormente se tiene el computador personal, que podría ser una Raspberry Pi, un vaso de agua, un desionizador de agua o en su defecto agua desionizada, un molino de hielo y un termohigrómetro. El procedimiento estándar puede ser el que una autoridad encargada de metrología proporcione o un estándar especializado. El Instituto Nacional de Metrología de Colombia ha publicado una guía para este caso. Se basa en la comparación de temperaturas en tres valores distintos de esta. Se usa un rango de temperatura dentro del rango de medición del sensor. Un caso típico es usar la temperatura del agua con hielo, una temperatura ambiente típica y el punto de ebullición del agua. Se miden las temperaturas repetidas veces y se forma un modelo de regresión que relaciona la temperatura del termómetro de referencia contra las medidas del sensor. La ecuación usada en sentido inverso sirve para convertir entonces la temperatura del sensor en la lectura del termómetro de referencia. Esto se puede hacer en el Arduino Uno programado y se puede repetir las mediciones con los sensores calibrados y comparar. Como conclusiones, se debe reconocer la necesidad de asegurar la precisión de las lecturas obtenidas en los sensores digitales conectados a un microcontrolador. La calibración permite hacer esto. Existen estándares para casi todas las mediciones que se puede hacer con un sensor digital. Se debe practicar este ejercicio para crear el hábito de conocer la precisión de las mediciones obtenidas. De igual forma, se tiene un procedimiento general para la práctica y basta con identificar el tipo de sensor con su documentación y un estándar para la medida de interés. Y como recomendaciones, se debe formular un plan de diseño de prácticas de calibración de sensores digitales a partir de una lista de mediciones más usuales. Eso sería todo por nuestra parte y gracias por su atención.